Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Lupe, Julieta, éxitos a las dos, y conozco tanto la calidad de los argumentos de Mujeres Creando como la calidad de los argumentos que tiene Lupe Batallán, así que espero que este debate va a ser muy fructífero, donde cada espectador se va a poder formar un mejor criterio de lo que es esta temática tan controversial que es el aborto. Muchas gracias. Perfecto, César. Bueno, sin nada más que añadir, vamos a proceder a iniciar el debate. Nuevamente las recomendaciones para los espectadores de la transmisión, las personas que están viéndonos a través de distintas redes sociales, tratar de, ante todo, mantener las formas, el respeto, tanto con los debatientes como el resto de personas que procederá a ver el debate. No voy a añadir nada más y voy a hacerle la palabra a Sara Urquizu Paz, quien nos estará ayudando moderando este debate. Sara, toda la palabra. Buenas tardes a todo el público presente. Este día voy a ser la moderadora de este debate en el que la temática que nos toca tratar es el aborto. Como bien ya presentaron a ambas panelistas en las que van a tener la palabra en esta jornada, la modalidad de debate que hemos elegido se llama Lincoln Douglas. Es una modalidad de debate académica en la que se trata de que ambas puedan exponer sus ideas y que se pueda sacar mucho provecho de este intercambio. Entonces, sin más que decir, ya presentadas ambas participantes, vamos a darle la palabra a la persona que va a iniciar. Lupe Batallán tiene este espacio de 8 minutos para hacer el desarrollo de su posición. Sin interrupciones, puede empezar. Dale, genial. Una pregunta, ¿me van a avisar cuando se toquen los 8? Porque no tengo como mucha forma de controlar el tiempo por si me estoy pasando. Sí, procedo. Sí, 30 segundos antes se les avisará por medio de los comentarios del Zoom y concluido el tiempo ya se les hará un aviso por medio hablado. Daniel nos va a ayudar con el cronómetro. Dale, genial. Mil gracias. Bueno, en primer lugar, siempre que hablamos de aborto es muy curioso que salga el argumento de los derechos de las mujeres y de la protección a la mujer frente a un machismo y un patriarcado. Pero me resultó súper curioso que a la hora de estudiar cuál es la legislación de Bolivia, encontré que en el Código Penal el artículo 250 dice que se establecerá una pena de 6 meses a 3 años a aquel que fuera del matrimonio embarazara a una mujer y la abandonara. E incluso incluye un agravante que es la pena aumentaría de 1 a 5 años si, producto de ese abandono, la mujer cometiera infanticidio, abortara, abandonara al niño o se suicidara. Es decir, tenemos claramente en la legislación una protección hacia la mujer, hacia el niño por nacer, y es gracioso que cuando se hable de despenalizar el aborto pareciera que estas cosas se olvidaran. Y lejos de seguir protegiendo cosas que el actual Código Penal de Bolivia tiene en cuenta, como por ejemplo la penalización a aquellos que realizan prácticas de aborto habituales, de 1 a 6 años de pena, ¿no? Y pareciera que cuando se habla de el aborto, estas cosas, no sé, o dejarían de ocurrir. La realidad es que, como ocurre en todo el mundo, las mujeres que hoy, como en Argentina, las Socorristas en Red, son organizaciones feministas que realizan abortos, quedarían impunes. Aquellos que mataran a una mujer por una mala praxis en un aborto, claramente tendrían penas menores porque mediaría el consentimiento y otras figuras que lograrían que, como en Argentina, la doctora Estrella Perramón, que mató a Keila Jones en el 2015, quedaría completamente impune e iría a militar el aborto. Quedarían impunes aquellos hombres que abandonan a mujeres. Por ejemplo, si tomamos datos de Chile, más del 94% de las razones que empujaban a una mujer a abortar, es decir, las razones por las cuales las mujeres iban a pedir aborto en Chile, según los estudios del doctor Elarcoch, que son estudios de más de 30 años sobre la legislación, y que son de rigurosidad científica excelente, que gozan de excelente prestigio en el mundo, más del 93% de las razones eran por razones de violencia y vulnerabilidad. Pareciera que el aborto, que busca proteger a la mujer, la deja completamente indefensa ante estas problemáticas reales. No les ofrece una solución, el Estado se desliga completamente del problema, lo cual resulta además muy curioso, porque la situación de los niños, la situación del embarazo adolescente y la situación de la mujer en la legislación boliviana está sumamente protegida, al punto de contar, a diferencia de cómo es acá en la Argentina, ustedes cuentan con un código del niño, niñas y adolescentes, que habla de la protección y del trabajo para prevenir los embarazos adolescentes, y una constitución incluso que habla de la protección a la mujer.
Pero bueno, pareciera que estas razones poco importan. De hecho, me pareció muy curioso, ¿no? Tomando unos datos de la ONU, de cada 8 muertes maternas que ocurren, estos son datos del 2009, pero más o menos son aplicables porque las cifras no variaron mucho. Cada 8 muertes maternas que ocurren en Bolivia, 19 mujeres mueren por cáncer de mama y 28 mueren por cáncer de cuello uterino. Ahora, yo no veo a las feministas militando porque el Estado destine más recursos a eso. Tampoco las veo militando en un país que tenía, si mal no recuerdo, al 2016 más o menos, el 42% de los partos en las casas y no en los centros de atención. Es decir, 4 de cada 10 mujeres parían en sus casas, o el 78% en áreas rurales. Es decir, las mujeres tienen otras problemáticas y la mortalidad materna, las mujeres en Bolivia se están muriendo queriendo tener a sus hijas, y no queriendo tener a sus hijos, sino queriendo abortarlos. Y parece que al feminismo esto no le importa, porque en pleno contexto de cuarentena, donde hay muchísimas denuncias por violencia familiar, donde los niños, niñas y adolescentes son vulnerables a estas problemáticas, pareciera que lo importante para algunas organizaciones feministas es seguir insistiendo con el aborto. No es que el Estado esté presente en las casas para cuidar a esos niños, que el Estado esté presente para que esas mujeres no dejen de estudiar, que el Estado esté presente para que no sean víctimas de violencia. No, pareciera que lo único, el capricho, sigue siendo el aborto. Y esto claramente tiene razones importantísimas, porque el aborto es un negocio multimillonario que mueve millones alrededor del mundo, y porque mientras el aborto se va restringiendo en Europa y en los países del primer mundo, porque ya se dieron cuenta que les revirtió completamente la pirámide poblacional, bueno, necesitan nuevos mercados y vienen a Latinoamérica a buscarlos. A nuestros países donde tenemos grandes tasas de fecundidad, donde utilizamos todos los recursos que tenemos, que afortunadamente somos muy ricos en recursos, ahí vienen a buscar el aborto. Entonces, lo que yo me cuestiono como mujer, como militante por el derecho a vivir, pero sobre todo por los derechos humanos, es ¿dónde queda la protección a la mujer? ¿Dónde queda la protección a los niños? ¿Por qué estas organizaciones feministas parecen cómplices de los que nos dañan, de los que pretenden dominarnos, de los que pretenden someternos? Casi que te diría cómplices de este patriarcado que se inventaron en vez de protectores nuestros. ¿Por qué no protegen a nuestros hijos si sabemos que la mayoría de las mujeres mueren queriendo tener a sus hijos y no queriendo abortarlos? ¿Por qué no protegen al más vulnerable? Porque al final terminamos teniendo esta filosofía contra la cual dicen luchar, que es estar al servicio del más fuerte para someter al más débil. Y eso no es derecho, es violencia del Estado. Cuando ustedes están avalando que el más fuerte puede pasar por encima del más vulnerable, no están defendiendo la igualdad, no están protegiendo al ser humano, no están respetando la dignidad de la persona. Y sin más que decir, creo que con eso me quedo. Bien, vamos a ceder ese tiempo que quedó al espacio, a la segunda etapa de este debate, en el que toca un interrogatorio al orador 1 de parte del orador 2. Es decir, Julieta va a preguntar a Lupe cualquier interrogante que ella tenga de su argumentación principal. Les recuerdo que estas preguntas pueden ser respondidas en estos 5 minutos y es un libre intercambio entre ambas debatientes. Pueden empezar. Perdón, no entiendo, ¿tiene que ser dinámico? O sea, ella pregunta, yo pregunto, ¿cómo es? Sí, Julieta, estás a cargo de hacer las preguntas a Lupe y ¿Ya? tienes 5 minutos para hacerle las preguntas que desees y ella tiene el tiempo también para responderte. Es un libre intercambio, pero solamente ella puede responder y solamente tú puedes preguntar. Primero hago las preguntas y luego ella responde, o hago la pregunta y ella responde, hago la pregunta y ella responde. Claro, en el formato que les habíamos pasado es mejor de intercambio. Primero una para que ella pueda también tener el tiempo de responder, para que no se lancen muchas preguntas y no queden sin responderse por falta de tiempo. Ok, tú nos dices entonces cuando ya no deje de hacer preguntas. Sí, 30 segundos antes de que concluya el tiempo se les avisará por medio del chat y cuando concluya se les avisará por medio hablado. Ya, ok, de acuerdo a su exposición, hay algo que ella menciona, ¿no? Y dice que esto del aborto es un gran negociado. Entonces, yo tengo una pregunta, porque yo he revisado
las cosas que hace, las cosas que dice, y sé que tienes una ONG, ¿no? Y para tener una ONG tienes que recibir dinero, ¿no? De la cooperación. Hay muchos financiadores que pueden ser sectores conservadores, la Iglesia Católica, no sé. Entonces, ¿con qué moral tú cuestionas, ¿no? A las mujeres, digamos, que trabajan con el tema del aborto y que de alguna manera coadyuvan, asesoran abortos en sus países, si tú también como ONG recibes dinero del extranjero? En primer lugar, quiero aclarar que la ONG no es mía. Yo soy voluntaria de la ONG Frente Joven. Nosotros no recibimos dinero del extranjero. La ONG nace en Argentina y se expande en algunos países de Latinoamérica. En segundo lugar, nosotros no recibimos ninguna actividad que sea ilegal. Y nuestro fondo de donantes se basa en campañas de pequeños donantes. Cada vez que necesitamos donantes, desplegamos una serie de cartelitos en Instagram, en Facebook, en nuestras redes de familiares y vamos a pedir fondos, donando lo que sería menos de $10 por mes, o a veces incluso menos, para las mamás embarazadas, para los chicos que atendemos en Crecer. En segundo lugar, creo que es muy gracioso, ¿no?, que hablen de eso, porque, por ejemplo, tomando acá la Argentina, los fondos que se han destinado para organizaciones feministas. Del 2008 al 2016, Casa Fusa, que se encarga de realizar abortos en nuestro país, recibió más de $3,5 millones. Católicas por el Derecho a Decidir, casi $100.000. El Centro de Estudios de Estado y Sociedad, $190.000. Asociación Civil Pro Amnistía, católicas, casi 1 millón. La Asociación Civil Pro Amnistía, casi $100.000. Fundación Huésped, $84.000. Fondo de Mujeres del Sur, $75.000. Universidad de Palermo, $44.000, solamente para promover el aborto en un periodo de 8 años, para realizar actividades ilegales, para presionar en los congresos, como ocurrió en el 2018 en el Congreso argentino a la hora de legalizar el aborto. Así que yo no sé de qué doble moral hablan. Yo me gano la plata, honestamente. De hecho, mi libro, que está publicado, aporta a mi ONG todos los meses, porque no tenemos fondos de más, porque nosotros cada vez que tenemos que ir a atender a una mamá para llevarle el desayuno, tenemos que ir a pedir puerta por puerta de nuestros conocidos para poder llegar a fin de mes. Nosotros no recibimos plata del extranjero, cifras millonarias en dólares, solamente para promover el aborto, y que encima es una actividad ilegal. Así que yo no sé de qué doble moral hablan. Mujeres Creando no recibe ni un peso. ¿Estás de acuerdo con la interrupción del embarazo de una niña de 11 años violada por su padre y la cual decide abortar? ¿Sí o no? ¿Por qué? En primer lugar, el aborto por violación ya está legislado en el Código Penal boliviano, con lo cual ir hacia buscar el argumento del aborto por violación, sobre todo en menores de edad, sabiendo que sensibiliza, cuando lo que vos estás pidiendo es aborto libre, es usar menos del 1% de los casos para justificar los 99 restantes. Entonces, la verdad es que eso me parece una falta de honestidad intelectual, eso sí me parece doble moral, y me parece que no tiene tanto que ver en el debate. Ahora, si querés te respondo a mi posición personal. Yo estoy en contra del aborto en cualquier caso, porque considero que, sobre todo en los casos de violación, es discriminatorio. En la Argentina el aborto se hace no punible en casos de violación a partir de un artículo que se redacta en 1921. Y el informe de Comisión de Códigos, que es el documento oficial que dice las razones por las cuales el aborto se vuelve no punible en nuestro país, basado en lo que dicen los legisladores mientras lo están aprobando, es que sí, cito algunas frases de algunos legisladores. ¿Qué puede salir de bueno de una mujer demente o idiota? ¿Qué pueden hacer de bueno? Este artículo es un gran avance en la legislación eugenésica en nuestro país. Estamos muy orgullosos de eso. Así que la verdad es que, al igual que en otros países del mundo, mientras las corrientes eugenésicas estaban en boga en el mundo, la realidad es que se aprueban este tipo de legislaciones. A mí personalmente me parecen discriminatorias. Psicológica y psiquiátricamente me parecen una aberración, porque sabemos que en materia de salud mental el aborto en casos de violación tiene mal pronóstico de salud mental, y lo único que hace es agravar el trauma de una violación, exponiendo a una mujer y sobre todo una niña, ¿no?, a mayor cantidad de suicidios, a mayor posibilidad de suicidios, a abuso de drogas o alcohol, a revictimización.
Entonces, la verdad es que a mí no me parece nada bueno. De hecho, me parece una irresponsabilidad estatal dar aborto como si fueran caramelos en caso de violación y desligarse completamente de, por ejemplo, la terapia psicológica que tendría que estar recibiendo. Tiempo. En nuestro país. Okay. Tiempo, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente etapa en la que ahora se le va a ceder la palabra al orador 2, en este caso a Julieta. Tiene 8 minutos para hacer su argumentación y refutación de la parte que haya expuesto Lupe Batallán. Tiene el tiempo. Ok, muchas gracias. Saludar al decano de la facultad, saludar a la docente presente allá, a ti, Sara, al presidente también al director de Innova y seguramente a las otras compañeras que son parte de este frente universitario. También saludar a la otra oradora, para la cual yo sé que no soy una interlocutora, sino una enemiga, ¿no? Ella lo ha manifestado en varias de sus cosas, pero igual hay que hacerlo, hay que saludarla y lo hago porque yo no te creo, ¿no, Lupe? Ni más ni menos que ninguna persona. Saludo también a toda la audiencia que ahorita nos está viendo. Este frente universitario me informó que pertenece a la Universidad Gabriel René Moreno de la ciudad de Santa Cruz y supongo que el público está conformado por estudiantes de esta lindísima universidad. Yo sé que estos temas dividen y que hay gente que está convencida de sus posiciones a favor o en contra, pero seguramente, ¿no? Hay por ahí alguna mujer o algún hombre a quien probablemente este debate les sirva para tomar posición. A ellos, a ellas, yo me dirijo fundamentalmente. Y bueno, un tema del que no puedo dejar de hablar y que es tremendamente preocupante, no solamente para Santa Cruz, o sea, aprovecho esto, es que también que afecta a Bolivia entera, es lo que está pasando con los incendios en Santa Cruz. Espero que se apaguen lo más pronto posible y que no dañen más flora ni fauna y que tampoco afecten más comunidades de esta ciudad y ahora de otras ciudades más como Chuquisaca, ¿no? Reiterarles que yo soy integrante del movimiento feminista Mujeres Creando, que trabaja hace más de 25 años aquí en Bolivia y que nuestro trabajo ha sido un referente de rebeldía para varias generaciones de mujeres en nuestro país y que continúa siendo un referente de rebeldía, ¿no? Incluso para las niñas, jovencitas, adolescentes. Nosotras tenemos una presencia mucho más orgánica en 2 ciudades de Bolivia, en Santa Cruz y en La Paz, pero nuestra presencia se podría decir que es a nivel nacional por la actividad permanente que nosotras realizamos. Nuestro feminismo, ¿no? En resumen, no recicla ni rellena, es un feminismo que mueve, remueve y conmueve a nuestra sociedad. Nosotras hemos ganado una legitimidad, más que una legitimidad, una vigencia política en nuestra sociedad muy importante, ¿no? Que sabemos que nosotras desatamos posiciones a favor y en contra, nunca posiciones solamente intermedias, ¿no? Y también yo creo que es parte de nuestro trabajo. Nosotras como feministas hemos bregado y hemos luchado a contracorriente, también muy orgullosas de muchas conquistas que hemos tenido. Nosotras hemos dirigido nuestro trabajo a mujeres, no de una élite, no de un grupo acomodado. Nuestro feminismo siempre ha trabajado con sectores populares durante todos estos años. Por ejemplo, hemos trabajado con mujeres en situación de prostitución, con mujeres deudoras de microcrédito, con grupos de mujeres que fueron parte de organizaciones indígenas de nuestro país, que en su momento se encontraban en plena lucha. También trabajamos temas de autodefensa para mujeres. Además, tenemos una máquina de hacer justicia en contra de la violencia machista, que se llama Mujeres en Busca de Justicia en ambas ciudades, en La Paz y en Santa Cruz. Bueno, y una de las luchas que tenemos y que trabajamos comprometidamente es la lucha por la despenalización del aborto en Bolivia. Yo he trabajado con mujeres que deciden no ser madres por más de 20 años.
Nuestro feminismo no se queda en el debate ideológico, nosotras llevamos este debate ideológico a la acción, a la práctica política, las diferentes reflexiones que vamos consolidando, Mujeres Creando, las llevamos al planteamiento de la despenalización del aborto. ¿Y por qué esta es nuestra postura? Nosotras sabremos que se habla de la legalización del aborto en general en todos los países, ¿no? Y digamos, es un fin más alcanzable, pero nosotras continuamos planteando el tema de la despenalización del aborto. Esto de la legalización, por ejemplo, es cercano, se lo busca en otros países como en la Argentina, pero nosotras nos atrevemos a plantear en última instancia que el aborto debe ser despenalizado. ¿Esto qué quiere decir? Que es eliminar esta figura del Código Penal de cualquier nación, ¿no? Incluida la boliviana, porque no queremos el tutelaje del Estado sobre nuestros cuerpos. Es de ahí que defendemos un derecho fundamental, que es el derecho de las mujeres de decidir sobre nuestros propios cuerpos y sobre nuestras maternidades. Entonces, para nosotras el aborto es una decisión, básicamente. Mencionarles a nuestra audiencia, también decirles, o sea, ¿qué es el aborto legal aquí? ¿Qué se considera como aborto legal? En nuestro país hay 3 causales en las que el aborto es legal. Además, considero que este es un espacio válido para plantearlas, para decirlas, porque esta información puede salvar muchas vidas, ¿no? En Bolivia puedes abortar legalmente por 3 situaciones. Una, si estás embarazada debido a una violación, se denuncia la violación ante la policía, la fiscalía o las autoridades originarias competentes. Con la sola copia de la denuncia, puedes ir a cualquier hospital a pedir un aborto legal. No es necesario ningún proceso ni autorización judicial. Y esto se lo plantea en la sentencia constitucional 206/2014. Otra causal es si el embarazo pone en riesgo tu vida o tu salud mental o física, se solicita el informe médico respectivo y pides un aborto legal. Esto se lo plantea en el manual de aplicación de la sentencia constitucional 206/2014. Y también hay una tercera causal que se incorpora ya en el manual de aplicación de la sentencia constitucional también 206/2014, que si es imposible que el feto sea viable, o sea, que no pueda vivir fuera del útero y que no llegue a nacer vivo, ¿no? O viva, también debe solicitar un informe médico y pedir un aborto legal. En estas 2 últimas situaciones te pedirán que firmes, o sea, las mujeres que nos están escuchando, te piden que firmes un consentimiento informado. Si tienes menos de 18 años, debes acompañarte de una persona adulta. Qué pena, ¿no? Si en los hospitales se niegan a practicar el aborto legal, ¿no? Hay un plazo de 24 horas desde que lo solicitas y puedes denunciarlos. Nosotras, a raíz de una investigación que hemos hecho, una investigación periodística, en un programa que se denominaba Ni el útero abierto ni la boca cerrada, y que ha tenido 24 programas aquí en la ciudad de La Paz, en Radio Deseo, nosotras hemos visto que a pesar de ser legal el aborto, en estas 3 causales, en primer lugar, hay una falta de información y también se podría decir una desinformación de parte de las potenciales usuarias, ¿no? Porque desconocen estas posibilidades legales para realizarse un aborto y que las diferentes instancias que deberían informar sobre estas posibilidades, la policía, por ejemplo, cuando hay denuncias de violación, y también los centros de salud, donde el personal... Tiempo, Bueno, estimada Julieta. Ok. Muchas gracias. Listo. Ahora, solamente les voy a dar una recomendación de parte de la moderadora, que sean puntuales con el tema a tratar y que también maximicen su tiempo para que luego no les falte al exponer sus argumentos. Ahora vamos a ir a la siguiente etapa, en la que toca el interrogatorio de la oradora número 2 a cargo de la oradora número 1. Lupe puede hacerle preguntas a Julieta
las que desee y las que el tiempo le permita. Tienen 5 minutos para ello. Pueden comenzar. Una breve aclaración antes, porque yo igual también pensé que veníamos a hablar de aborto y me entero acá que venimos a hablar de incendios, de informes periodísticos, pero sobre todo de desinformación. Usaron esa palabra al final, acá Julieta, que insistió en victimizarse. Para mí, Julieta, no sos una enemiga, sos solamente una persona que tiene ideas contrarias. De hecho, ni siquiera te conozco. Pero bueno, desinformación. El aborto en Bolivia no es legal. Hay 3 causales para las cuales es un delito no punible, por eso figura en el Código Penal boliviano. Si fuera un derecho, no figuraría en el Código Penal boliviano. Es así de sencilla. O sea, hablemos con propiedad, no es legal. Hay casos para los cuales no va a haber pena. En primer lugar, en segundo lugar, un manual de aplicación no es una ley. Partamos de esa base. Lo mismo que nuestro... Lupe, disculpa que te corte. Vas a tener tiempo para poder hacerle una refutación de toda su argumentación. Porfa, utilicemos el tiempo para hacer preguntas. Dale, Gracias. genial. Yo quería preguntarle qué piensa, por ejemplo, de las herramientas utilizadas en la Argentina. En nuestro país, en 2 meses previos a la legalización del aborto, durante el debate legislativo, las feministas, de hecho los medios feministas, las organizaciones feministas e incluso los medios de comunicación se inventaron 6 muertes por aborto clandestino. ¿Considera que esta es una práctica legítima para legalizar el aborto? Ya, respecto a lo que tú decías, ¿no? De qué es lo legal y qué es lo no legal, no estamos hablando de derechos, sino que estamos hablando, si decimos que estas 3 causales son legales, es porque está establecido por la ley. ¿Qué es lo legal? Que está establecido por la ley o que está conforme a ella. Eso es lo legal. Por eso se denomina aborto legal. Luego, respecto al tema de las herramientas que usan supuestamente, ¿no? Las compañeras feministas en la Argentina, obviamente yo no estoy de acuerdo con la mentira, pero ¿sabes qué? Tú tampoco puedes venir a lanzar una información que no está, o sea, ¿cómo yo la voy a corroborar? ¿Cómo voy a hablar diciendo que eso es verdad si no tengo el sustento, si no tengo la prueba, si no tengo el artículo de periódico, si no tengo no sé, el sustento para afirmar que estas compañeras lo han hecho así? No lo tengo. O sea, ¿cómo voy a condenar? Yo condeno la mentira y condeno el engaño, pero no puedo condenar a esas compañeras porque a mí no me consta, porque no he corroborado a través de una fuente ese hecho. Sin embargo, sí podrías condenar a un hombre acusado de un abuso sin tener las pruebas de que realmente cometió un abuso, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, que me parece que es como... ¿Cómo? Bueno, lo legal, hablabas de lo legal. Hay cosas que están prohibidas por ley y hay cosas de hecho que no están ni prohibidas ni permitidas y se consideran dentro de un marco legal, por más que no estén expresamente dichas. Por ejemplo, las leyes no te dicen a vos que podés ir al baño, sin embargo puedes hacerlo porque no está prohibido ni está permitido. Perdón, no está prohibido, por lo tanto está permitido. Aquellas cosas que están expresamente prohibidas se consideran ilegales, por más que figuren, estén escritas en la ley. Es lo que se determina que algo es ilegal. Robar es ilegal, asesinar es ilegal, ser un femicida es ilegal. Por eso una persona va a la cárcel. En tanto esté contemplado por la ley, es considerado legal. Ese es el concepto que yo parto. Tú estás partiendo de otros conceptos y de otras interpretaciones. No son otras interpretaciones. El Código Penal dice que el aborto es un delito. Tu Código Penal, mi Código Penal. El derecho jurídico dice que lo legal es lo que está establecido por ley. Y estas 3 causales están establecidas por la ley y están conforme a ella. ¿Conforme a qué? ¿Conforme al Código de Niños, Niñas y Adolescentes? ¿Conforme a la ley de la protección de personas con discapacidad que habla del derecho a la vida desde la concepción? Conforme al Código Penal y conforme a la reforma constitucional 206/2014. Conforme al Código Penal es un delito permitido en alguna, digamos, no permitido, cuyas penas no se castiga en determinadas circunstancias, no deja de ser delito. Si figura en el Código Penal no es derecho,
Es así de sencillo. El Código Penal protege derechos, pero todo lo que figura después no son derechos. Pero yo no te estoy hablando, yo nunca te he hablado de derechos, te he hablado de que estos 3 tipos de abortos son legales. Yo no te he Para que hablado de sean, derechos. para que No, sean son legales no tienen que ser punibles, derechos. son no punibles, son no punibles. No es lo mismo que legal. Claro, pero el aborto legal está establecido por ley. Y en cuanto esté Tiempo, establecido estimadas por ley, debatientes. es legal. Tiempo. Ok. Gracias. Se les recomienda que por favor traten de seguir el protocolo del debate. Ahora toca la etapa en la que se va a dar la refutación del orador 1. Lupe, tienes la palabra, 5 minutos para hacerlo. Genial. Bueno, sí habló de derechos fundamentales. En algún momento de toda su exposición dijo que era un derecho fundamental, y para que sea un derecho fundamental, primero tendría que estar reconocido como derecho en algún lugar. En ningún lugar se reconoce el aborto como derecho, ni en nuestros tratados internacionales, ni en la mayoría de las legislaciones del mundo. En general es delito no punible, lo permiten en algunos casos, pero además tenemos pilares básicos. Derechos humanos se rigen claramente por el derecho natural, y el derecho natural en ninguna circunstancia va a permitir el aborto, lo cual no vendría siendo un derecho fundamental. Más allá de eso, dejar claro que algo esté en la legislación no quiere decir que sea legal. Si algo está en la legislación puede ser avalado por la legislación, en cuyo caso sería legal, o puede estar prohibido por la legislación, en cuyo caso es ilegal. Y si estamos hablando de delitos, es necesariamente, en algunos casos, en el caso este puntual del aborto, en algunas causales donde va a ser no punible. Es como decir que, por ejemplo, en la Argentina, un menor de 16 años tiene derecho a delinquir porque su accionar va a ser no punible. Son dos conceptos distintos. Los derechos son no punibles por definición. Ni siquiera hay que aclararlo. Si es un derecho, no tendría que estar en el Código Penal. El Código Penal tipifica delitos y chau. Decías que no querés que el Estado legisle sobre tu cuerpo. Sin embargo, el Estado legisla constantemente sobre tu cuerpo. Te dice en circunstancias dónde puedes ir, dónde puedes no ir. Te dice que, por ejemplo, no te puedes mutilar, no te puedes suicidar, y ese es tu cuerpo, estás vos decidiendo. Te dice que no podés, por ejemplo, con tu mano decidir asesinar a otra persona, con lo cual me parece que es un poco utópico, o sea, de que el Estado no legisle sobre nuestros cuerpos, porque en realidad no hay esa oposición cuando se habla, por ejemplo, de un Estado que legisle en favor de la ideología de género, o un Estado que obliga a las personas a recibir educación ideologizada feminista. En esos casos, ahí levantan las banderas y parece que está permitido, a pesar de que también están legislando sobre nuestro cuerpo, sobre la persona. Un manual de aplicación claramente no es una ley, es un manual de aplicación, tiene un rango menor y claramente menor que el Código Penal. En nuestro país también se han hecho interpretaciones forzadas sobre lo que decía el Código Penal, y me encantaría aclarar una cosa. Habló de 3 causales en las cuales supuestamente es legal, que ya dijimos, en todo caso es no punible. ¿Y no punible qué quiere decir? ¿Que el Estado te lo tiene que garantizar? No, el Estado no te tiene que garantizar que vos cometas un delito no punible, porque sigue siendo un delito. Te va a perdonar en todo caso la pena. El Código Penal dice riesgo de salud o de vida que no pueda ser evitado de cualquier otra forma. Con lo cual ahí se te está escapando el elefante. O la tortuga, como no sé si la expresión la usan allá. Malformaciones fetales, eso es tremendamente discriminatorio. La verdad es que sorprende que en el siglo XXI estemos defendiendo el hecho de poder abortar a una persona simplemente porque un diagnóstico prenatal que tiene muchas posibilidades de errar dice que no va a ser viable. ¿Dónde quedó la dignidad? ¿Dónde quedó la inclusión? ¿Dónde quedó el respeto por el otro? Y sobre todo por aquella persona que es vulnerable y que tiene capacidades disminuidas. La verdad es que no lo sé. Y además es muy gracioso que digan eso, porque hay un montón de casos de abortos fallidos en Chile, acá en Argentina, en Estados Unidos incluso hay casos muy, muy conocidos de mujeres que iban a nacer completamente viables y producto de un aborto quedaron con alguna disminución de sus capacidades, como por ejemplo la parálisis cerebral, el caso de Maciel Moreno, el caso de Jena, se me fue el apellido ahora. Pero es decir, hay realmente muchos casos de esos y pareciera que basándose en un diagnóstico de vuelta prenatal que tiene muchas posibilidades de errar, cierran los ojos y además avalan en el fondo que a aquel que se considera que, digamos, yo no es que te prohíbo la vida porque en algún momento te vas a morir.
Es así de irracional lo que están defendiendo. Como yo te digo, como vos en algún momento te vas a morir, bueno, mejor te mato ahora. Y la verdad es que no sé de qué hablaba la información periodística esta tan de la que hablaban, pero decía ni el útero abierto ni la boca cerrada. ¿Qué se oponen a las cesáreas? Porque el aborto no es necesario abrir el útero. Sabemos perfectamente que actualmente se realiza de forma clandestina con misoprostol, muchas veces proveído por las organizaciones feministas, del mismo modo que lo harían en los hospitales, con exactamente los mismos riesgos, muchas veces ejerciendo medicina ilegal, haciendo el ejercicio ilegal de la medicina. Entonces, la verdad es que me parece que de vuelta están cayendo en imágenes para tratar de ocultar una realidad que no es. Y ahí me quedo. Ok, vamos a proceder entonces a darle la palabra a Julieta para que pueda hacer su refutación. Tiene 5 minutos para hacerlo. Puede comenzar. Ni el útero abierto ni la boca cerrada es un graffiti, es una metáfora. Y tiene que ver con la despenalización del aborto y con nuestras luchas. Luego, sabes, yo he visto obviamente he visto quién eras, he buscado quién eras, ¿no? Y he visto las cosas que seguramente tú publicas en YouTube, donde se usa, no mucho así las palabras revienta, liquida a su oponente feminista. Yo no tengo canal de YouTube, pero no tengo ningún video subido. Y veo que estás así rodeada de haters, ¿no? De gente odiadora. Y es paradójico que tú, así rodeada de tanto odio, de tanta rabia, ¿no? Supuestamente defiendas la vida. Por ejemplo, aquí tengo un tuit tuyo que dice, nunca debatimos quién tiene razón, porque ya sabemos que tengo razón. Lo que buscamos en el debate es la humillación y lágrimas del enemigo, ¿no? Entonces, por eso te hacía esa introducción cuando me tocó la primera participación. Bueno, algo que me sorprende es que tú has mencionado, ¿no? En alguna entrevista que trabajas con mujeres embarazadas o con mujeres, pero veo que te interesan en tanto sean aparatos reproductivos, ¿no? En tanto seamos úteros andantes. Tu fin último, por lo que yo he visto, es que esas mujeres con las que trabajas, o sea, el fin que buscas es que no aborte. Estimadas debatientes, en realidad, ¿qué? Perdón. Disculpen que las interrumpa, Julieta. Te voy a pedir que por favor vayas directo a los argumentos a favor del aborto y que puedas para que haya más dinamidad en el debate, por favor. Ya, no, pero estoy argumentando justamente en relación a lo que ella está planteando, ¿no? Tú eres, lo que estás planteando es, estás negando un derecho a la elección, ¿no? Yo considero que los providas son seres autoritarios, ¿no? Que pretenden imponer un esquema de valores a los que no piensan como ellos, ¿no? Bastaría, yo digo, con respetar la decisión de cada una. Nosotras las feministas pro elección defendemos el derecho soberano de las mujeres a elegir si quieren ser madres. Por ejemplo, si se me presenta una niña de 15 años y me dice que quiere ser madre y que no quiere abortar, yo la defiendo hasta el final. O sea, yo sí brindo asesoramiento a mujeres que quieren abortar, pero también a mujeres que no quieren hacerlo. Y yo la defiendo hasta el final porque yo defiendo el derecho a la libre elección de las mujeres, el derecho de elegir tu maternidad, tus maternidades. Y yo en ese sentido creo que no hay ninguna igualdad de condición, porque lo que ustedes como pro vidas, ¿no? quieren hacer es, y que para mí son pro muerte de mujeres, desde mi punto de vista, quieren imponer al resto de nosotras, ¿no? que tengamos hijos, hijas a toda costa. Si las mujeres deciden abortar por razones de cualquier tipo, o sea, las mujeres decidimos abortar, para mí es legítimo por razones de cualquier tipo, por sueños, por objetivos, porque no están listas para ser madres, porque no tienen plata, porque están solas, no sé, por estudios, por trabajo, o porque no lograron sus objetivos,
Para mí todos esos motivos vale, ¿no? Estamos en todo el derecho de hacerlo. Eh, por los valores de las pro muerte, porque no son pro vida, pro muerte de las mujeres, nos condenamos en muchos casos a una condición de pobreza. Porque también, o sea, tú hablas de pobres, ¿no? Pero ser llevada a una maternidad forzada, ¿no? Por prohibiciones, también te llevan a condiciones de pobreza, ¿no? Y luego tú, no sé, básicamente eso, sí, ahí me quedo. Hola. Ok, en vista de conclusión, vamos a proceder a la parte final. Se les recuerda a los que están viendo esta transmisión que pueden ir dejando preguntas que se les hará tanto a Lupe como a Julieta en la casilla de comentarios. Ahora vamos a proceder a que cada una dé su síntesis y después procederemos a leer las preguntas siempre y cuando sean formuladas de manera coherente y respetuosa. Ahora tiene 3 minutos el orador 1 para empezar. Lupe, puedes dar tu síntesis y conclusión. Me da mucha gracia que hables sobre una niña de 15 años que se queda embarazada y que todas las situaciones... Yo soy hija de una mujer que se quedó embarazada a los 15 años, que fue obligada a abortar. Era obligada a abortar porque si no la iban a dejar sin educación, sin casa. De hecho, la echaron de su casa por negarse a abortar. Que tenía una perspectiva bastante dura y aún así decidió apostar a la vida. Y ese aborto, soy mi hermano de 33 años, que tiene un montón de sueños, tiene 2 hijas, tiene un futuro, tiene sentimientos muchas veces de lo que hablan. Entonces la verdad es que me parece sumamente hipócrita que se olviden de la otra persona en cuestión. A mí no me motiva, Julieta, todas las cosas que vos decís, todas las falacias ad hominem en la cual evidentemente sos especialista para no hablar, incluso hablar de incendios en vez de aborto. La realidad es que lo que a mí me motiva es que muchos niños más tengan el derecho a nacer como lo tuvo mi hermano y a ser felices, porque el futuro no está predestinado y no es lineal. Uno puede empezar una maternidad muy difícil y después estar completamente contento con ese hijo. Lo que necesitamos es que no haya más organizaciones feministas ni una sociedad machista que presione a una mujer y la quiera convencer de que el aborto es la solución a su vida, cuando lo único que hace es condenarla y dejarla sola con una carga muy, muy grande. Por otro lado, y queda clarísimo que no las veo como aparatos reproductores, ¿no? Y tampoco quiero esta misma sociedad machista y estas organizaciones feministas, hembristas, supremacistas, que se creen con más derechos que otros, que vengan a hacerle creer a una mujer que es menos por tener un hijo. Porque la verdad es que yo veo una mujer y veo una mujer embarazada en una situación adversa y lo que quiero y lo que me motiva es darle las fuerzas que tuvo mi mamá para decidir tener a mi hermano. Porque fue, según lo que dice ella, la mejor decisión de su vida. Quiero que todas las mujeres lo vean así, quiero un Estado presente para esas mujeres. Yo no quiero que les den aborto y se desliguen de absolutamente todo. Así que la realidad es que estaría bueno que dejáramos de presuponer cosas en el marco personal, de qué es lo que motiva a una persona a militar esta causa. A mí me parece hipócrita que ustedes levanten el reclamo de la pobreza y sin embargo el drama del aborto en nuestras sociedades sean las clases medias que obligan a sus hijas adolescentes a abortar porque les pesa mucho más tener una hija adolescente embarazada, soltera, que un aborto. Porque nosotros estamos plagados de historias de aborto. No sé por qué se piensan que los pro vida no nos topamos con el aborto. De hecho, Defensores de Mamás no trata la problemática del aborto. Se encarga de tratar de reducir la mortalidad materna e infantil, que es un problema muy importante que tienen ustedes en Bolivia, a partir de las causas principales que la generan. Nosotros no tratamos particularmente el tema del aborto, le damos acompañamiento a una mujer, le damos información para que pueda empezar su maternidad de la mejor manera, en barrios vulnerables. Y cuando vamos a hablar a los barrios vulnerables, cuando sale el tema del aborto en los desayunos, son las mujeres humildes las que les tienen un asco tremendo. Así que estaría bueno que dejaran de usar a las mujeres humildes para militar el aborto. Y esto no lo digo yo, yo lo digo por experiencia personal, pero lo marcan todas las encuestas.
De hecho, ustedes tienen una experiencia en la cual se trató de legalizar el aborto solamente a aquellas mujeres humildes en situación de pobreza, siendo terriblemente discriminatorios para los hijos que nacían en situación de pobreza. Y para esas mujeres, haciéndoles ver que sus hijos valen menos que la que tiene plata. Así que me parece que no es un reclamo de la mujer humilde lo que vos estás pidiendo. Es un reclamo de clases medias y de clases altas, de, como lo diría acá un humorista argentino, otros ricos que viven de los pobres. Entonces, la verdad es que a mí me parece eso nefasto. Y nosotros no estamos tratando de imponerte un esquema de valores. Existe un esquema de valores. Que ustedes tengan una moral vergonzosa que les permita matar a un niño por nacer y quieran disfrazarlo como derecho con un eufemismo, no es nuestro problema. Si les pesa nuestra moral, si les pesa la moral, tal vez tendrían que empezar a cuestionarse y empezar a hacerle un poquito de caso a esa voz interior que les dice que un aborto está mal. Decía Martin Luther King, premio Nobel y gran activista por los derechos civiles y políticos de los negros, que llega a un punto en que todo aquel que persiste en el error necesita darle vestidos de legalidad a las cosas que está haciendo mal. Eso es lo que están pretendiendo hacer ustedes con el movimiento abortista y con la despenalización, o mejor dicho, legalización del aborto. Listo, gracias por la conclusión en tiempo. Ahora tiene la palabra Julieta, tiene 3 minutos para dar su síntesis y conclusión. Puede empezar. Bueno, decirles que de esta experiencia que cuento a mí me ha tocado. Yo trabajo con mujeres todos los días, aquí en mi ciudad, en La Paz, y me ha tocado hablar con una compañera, su madre quería que aborte, su hermano quería que aborte, y ella, cuando habló personalmente conmigo, me dijo que no quería abortar, y yo le he apoyado, porque yo estoy de acuerdo con la libre decisión, con el derecho soberano de las mujeres de decidir sobre su cuerpo y sobre sus maternidades. Luego, cuando tú me hablas de mujeres pobres, o sea, qué arrogante hablar a nombre de las mujeres pobres. Yo no hablo a nombre de las mujeres pobres, ¿no? Sí, efectivamente, nuestro movimiento está conformado por indias, putas y lesbianas, ¿no? Revueltas y hermanadas, ¿no? Y es un movimiento que, como decía al principio, no es elitario, es un movimiento que opta por los sectores populares. Nosotras hemos hecho un trabajo intenso con mujeres que sufren situaciones de violencia. Nosotras tenemos aquí un espacio que es una máquina de hacer justicia que se denomina Mujeres en Busca de Justicia. Hay compañeras que trabajan con mujeres en situación de prostitución, yo que trabajo con el tema del aborto, ¿no? Y todos los días nosotras estamos mano a mano con compañeras que están visitando nuestra casa, pero al mismo tiempo compañeras que son parte del movimiento, mujeres aymaras que son parte del movimiento de Mujeres Creando. Luego, a mí me parece bastante ridícula la posición, esa que dice nuestra moral, defender la dignidad. Es una moral judeocristiana. Tú dices que eres atea y se acerca mucho más esas posiciones a posiciones teístas, ¿no? Judeocristianas. Me parece eso bien contradictorio, bien hipócrita también, ¿no? Que por un lado digas que eres atea y por el otro lado defiendas así desde, bueno, son posiciones morales, pero esas posiciones morales son contradictorias al ateísmo, ¿no? Y luego decirte que, bueno, en conclusión, respecto a este debate, ¿no? El aborto inducido para nosotras es una decisión, la decisión de una mujer de cualquier edad y en cualquier circunstancia, y que no necesariamente, o bueno, que no tiene una razón médica y que no tiene un carácter espontáneo. Además, nosotras creemos que el aborto tiene que ser una medida de salud pública
y además que tiene que ver con la democracia y con la soberanía, repito, sobre nuestros propios cuerpos, ya que no somos aparato reproductor andante. Y menos mal que las mujeres en Bolivia ejercen su derecho de decidir y saben que la maternidad no es un mandato y desacatan ese mandato patriarcal. A las mujeres bolivianas nos quieren cargar con maternidades indeseables, pero las mujeres en nuestro país y en muchos países están abortando a pesar de Lupe, a pesar de mí, ¿no? Aunque esto suponga arriesgar tu vida o suponga, no sé, por ejemplo, prestarte dinero para abortar, que suponga clandestinidad. Y no podemos hacernos a la vista gorda, por ejemplo, con el aborto adolescente, ¿no? Esto es perentorio. En nuestro país hay una cantidad increíble de adolescentes que salen embarazadas y obviamente tienen que ver con violaciones de familiares, de padres, tíos, hermanos, ¿no? Y obligarlas a estas mujeres a que tengan forzadamente o que lleven adelante forzadamente ese embarazo, las vincula con la pobreza, ¿no? Las vincula con la pobreza y las condenamos a una vida de pobreza, de no realizar sueños, de no realizar sus vidas, ¿no? Y por eso nosotras creemos que es fundamental, importante, por un lado, ¿no? Promover y respetar estas tres causales que promueven el aborto legal y por el otro lado, también seguir luchando por la despenalización del aborto en Bolivia. Gracias. Bien, gracias por la conclusión del tiempo. Ahora procederemos a la parte de las preguntas. Para ello le voy a dar un momento la palabra a la licenciada Paula, que le hará una pregunta a cada una de ustedes y después procederemos a responderlas del público. Muy buenas tardes, saludos a todos. Agradecidas por la invitación a participar en este debate. Voy a hacer dos preguntas. La primera pregunta, Julieta. Julieta, me hubiera gustado mucho más que usted nos hable sobre los principales argumentos. Yo conozco Mujeres Creando, más que sobre la historia de Mujeres Creando o la historia personal. Hubiera sido importante y enriquecedor para este debate saber cuáles son los principales argumentos, ¿no? de ustedes como organización y con tantos años aquí en Bolivia. Mi pregunta, ¿cuál es la posición de Mujeres Creando en relación a la pena de muerte? Si podemos establecer la pena de muerte en el Código Penal. Primer pregunta a Julieta. Y quisiera también preguntarle a Guadalupe, ¿qué pensás, Guadalupe, en relación al rol del hombre, ¿no? Porque muchas veces coincido con vos cuando afirmás que la solución por el aborto es librar a los hombres de responsabilidades. La solución por el aborto es probablemente la solución más fácil, ¿no? Finalmente vivimos en el siglo XXI cuando la ciencia ha avanzado tanto que morirse de una infección por no tomar penicilina puede parecer poco científico, pero se da, por supuesto, ¿no? Se da. Entonces, en tu organización, ¿cuál es el rol que ustedes le dan a los varones, digamos, como parte de la propuesta que ustedes hacen? Gracias. Comienzo yo, ¿no? Sí, por favor. Ya, respecto a las críticas que tú me hacías, a mí me parece importante contextualizar dónde yo trabajo y qué hago en Mujeres Creando, ¿no? Y qué es Mujeres Creando. Porque nosotras no solamente nos dedicamos a la lucha por la despenalización del aborto, sino diversificamos nuestra lucha y nuestra presencia en Bolivia. Y es por eso que me parece importante ante la audiencia plantear lo que nosotras estamos haciendo como Mujeres Creando. Y luego a mí no me parece desvincular temas sociales como lo que están atravesando con los incendios, desvincularlo de lo que estamos debatiendo y discutiendo, a mí no me parece que esté mal, no me parece importante. Y luego, respecto a lo que tú me preguntas,
es que nosotras no estamos de acuerdo con la pena de muerte. Pero sí con la del no nacido, ¿no? Pero es que, ¿sabes? Cuando nosotras se plantea, ¿no? Las pro vida, entre comillas, plantean que la vida empieza desde la concepción, ¿no? Entonces nosotras, yo por lo menos en mi reflexión, yo creo que es una continuidad de la vida. O sea, un espermatozoide, un óvulo, es vida. Y si no fueran vida, no habría, vida, no habría la posibilidad de generar vida, ¿no es cierto? Claro. Entonces, para mí es una continuidad. No es que la concepción es el principio de la vida. Y luego, ustedes que pertenecen a la carrera de Derecho, se dan cuenta que una persona, ¿no? Es sujeta de derechos una vez que nace, ¿no? Y además, cuando uno adquiere, digamos, si se quiere, esa categoría de persona, es cuando, o sea, es por un cúmulo de convenciones, si se quiere, sociales, religiosas, legales, ¿no? Entonces, para nosotras, una persona adquiere ese rango cuando nace, ¿no? Ya. Entonces, entonces a mí no me puedes decir que estoy planteando un asesinato cuando te estoy planteando... No, yo dije pena de muerte, no es asesinato, perdón. Dije pena de muerte, que no es nada parecido, ¿no? Es simplemente una... No, quería saber justamente esos son los argumentos que me hubiera gustado oír. ¿Cuáles son los argumentos en relación a la vida? ¿Ustedes consideran entonces que el ser humano adquiere vida cuando sale de su madre? A partir de ese momento recién es una persona, ¿no? Entonces, esos son los argumentos que me hubiera gustado escuchar, y no lo tome a crítica, es sencillamente mis expectativas. Yo conozco las actividades de ustedes, siempre las he escuchado, veo sus programas y todo eso, entonces quería esos argumentos, a ver, que usted me diga, la vida empieza el día que ese ser sale de una madre y se convierte en una persona, digamos, ¿no? Querida Licen, ese es un argumento. Licen, para que aprovechemos el tiempo, por favor, ahora procedamos a que Lupe haga su respuesta. Gracias. Lupe. Bueno, la respuesta que a mí me tocaba era sobre el rol del hombre. La realidad es que nosotros vemos, sobre todo como el movimiento pro vida, y hablo mi opinión personal, ¿no? Yo creo que es muy importante el rol del hombre y se lo está dejando completamente fuera. Una relación sexual es claramente entre dos y la responsabilidad parental es entre dos. En nuestro país, lamentablemente, el niño ha dejado de ser foco de la legislación hace tiempo. Sin embargo, el hombre, a pesar de todo eso, no tiene legalmente la vía para desligarse de su hijo, salvo que ambos decidan darlo en adopción. Pero si un hijo va a reclamar el apellido, el padre está obligado a dárselo, está obligado a mantenerlo con la cuota alimentaria, cosa que me parece fantástico. Creo que el Estado tendría que tomar políticas activas para capacitar a las parejas jóvenes, a los jóvenes en general, ¿no? Aunque no estén en pareja, porque en algún momento les puede pasar, sobre una sexualidad responsable, en el marco de que cuando si llegara a ocurrir un embarazo, que es una consecuencia esperable de un acto sexual, estén preparados para responsabilizarse de sus actos y de ser la mejor padre que puedan ser, porque la prioridad es el bienestar superior del niño, y no solamente acá en Argentina, sino que también en Bolivia, que por lo que leía en el código de niños, niñas y adolescentes, tienen algo que me parece fantástico, que es esto de la absoluta prioridad. ¿Qué es esto mismo? Es el rol parental vale en tanto en eso, y creo que tiene que ser compartido y tiene que haber un Estado fomentando eso, dando las herramientas necesarias también para que esos padres puedan hacerse cargo. Porque muchas veces tenés una sociedad que dice esa responsabilidad tiene que ser compartida, pero los hombres por trabajo, por determinadas circunstancias, se terminan viendo más alejados de esa paternidad. Así que eso es lo que creo yo con respecto al rol del hombre. Incluso creo que en la causa pro vida tendrían que tomar un poco más de relevancia,
en el movimiento acá yo siempre fui partidaria de que hubiera más voceros hombres, a pesar de que en general hay más voceras mujeres, pero se les hace bastante complicado a los hombres salir a defender este derecho de los niños a nacer y de las mujeres a ser claramente protegidas contra el aborto, cuando caen muchas veces en medios de comunicación donde los atacan y les dicen que no tienen derecho a opinar por el simple hecho de ser hombres, cosa que claramente es discriminatoria porque todos tenemos derecho a opinar de todo. Creo que muchas veces se termina... creo que muchas veces se termina olvidando. Y me gustaría hacer una pequeña aclaración a Julieta. Yo ya no soy atea, pero prefiero guiarme por lo que dice Dios, que es el bien, y por la ciencia claramente, que era lo que me guié durante todos estos 3 años anteriores que hice la militancia activa del aborto, en vez del yo creo que. Porque a mí no me mueven para fundamentar mis opiniones personales sobre lo que creo que dice la ley, sino por lo que efectivamente dice y por lo que la ciencia efectivamente dice. Bien, muchas gracias a ambas por sus respuestas. Muchas gracias, Lisen, por las preguntas. Ahora vamos a proceder a hacer unas preguntas que hemos seleccionado del público. Primero, yo voy a proceder a hacerle las preguntas a Julieta. Para cada una de ellas, por favor, les pedimos que sean breves para que alcance el tiempo, en máximo 1 minuto que la puedan responder. La primera pregunta para Julieta es de parte del público. ¿Qué es un ser vivo y desde cuándo debe considerarse así? Julieta, puedes responder. Sí, ya básicamente lo he respondido, ¿no? Para mí hay una continuidad de la vida porque el óvulo y el espermatozoide son vida, son células. Cuando se da la concepción, hay una continuación de la vida. Para mí, si se quiere, el punto de inflexión es cuando esta vida se puede considerar sujeta de derechos y cuando se puede considerar una persona. Entonces, para mí, se puede considerar una persona cuando puede mantener una independencia de la madre, cuando puede ser independiente de la madre, o sea, cuando nace, ¿no? Es el momento en el que adquiere un estatus jurídico, social, ¿no? Y de convenciones sociales para convertirse en una persona sujeta de derechos. Bien, gracias, Julieta. Ahora vamos a hacer una pregunta para Lupe. Daniel se va a encargar de las preguntas a Lupe. Puedes formularla. De parte, en los comentarios hemos seleccionado algunas preguntas. Y de parte de Laura Sánchez para Lupe, su pregunta es la siguiente. Si yo no quiero tener hijos, ¿por qué me vas a obligar a tenerlos? ¿Me vas a ayudar a mantenerlos? Mientras hablas, en los países del primer mundo ya está legalizado y se aborta. Bueno, en primer lugar, en los países del primer mundo, como por ejemplo China, la pornografía infantil es legal, en países como Estados Unidos la pena de muerte es legal y sin embargo, como bien dijo Julieta, no estamos a favor de eso. Así que la falacia de decir como en es legal, acá tiene que ser legal, me parece bastante incongruente. Además de que las razones por las cuales los países del primer mundo son efectivamente países del primer mundo y tienen mortalidades maternas muy bajas, no es por el aborto, porque las redujeron mucho antes, es por la educación, por el trabajo, por la vivienda. Entonces, la verdad es que están pidiendo la parte que no soluciona nada. Pero por otro lado, ¿por qué te puedo obligar a tener hijos si no te voy a ayudar a mantenerlos? En realidad, en mi país yo ayudo a todas las mujeres a mantener a sus hijos en algún punto porque pago impuestos. Y mis impuestos van, por ejemplo, a la asignación universal por hijos. Así que la realidad es que mi compromiso de solidaridad ahí está. Por otro lado, estoy en una organización que se encarga de acompañar mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Así que además voluntariamente decido ayudar a esas mujeres. Y particularmente con mi libro dono una parte de las ganancias a que se destine a la ayuda hacia esas mujeres. Así que la verdad es que si es por un servicio, prestación, en tanto yo puedo hacer un reclamo, la verdad es que estoy sumamente capacitada. Además soy donante voluntaria de sangre y cada vez que voy a donar, la mayor razón por la cual se utiliza esa sangre es por las hemorragias durante el parto. Así que si tengo que prestar un servicio para poder reclamar, que también es otra incongruencia, la verdad es que lo tengo más que saldado. Pero por otro lado,
yo lo puedo exigir porque es el deber de solidaridad con aquel que tiene derecho a la vida. Y vos estás obligada a respetar ese derecho a la vida. Y la legislación obliga todo el tiempo. Y obliga a que un femicida no mate a una mujer. Y sin embargo, vos no te vas a hacer cargo de la mujer, ¿no? Me imagino. Entonces, la verdad es que me parece bastante ignorante plantear esto de que no podemos reclamar porque no nos vamos a hacer cargo, cuando también incluso tenés una opción, es tener a tu hijo y no hacerte cargo, sino darle una adopción, y ahí sí nos vamos a hacer cargo nosotros, nos vamos a hacer cargo mientras esté digamos, en el sistema estatal de adopción, vamos a pagar por la manutención de ese niño, por la educación de ese niño, y cuando salga del sistema estatal va a haber otra familia que solidariamente va a decidir adoptarlo y darle el derecho que tiene ese niño a tener una familia y una vida digna. Entonces, no sé, sobre todo ustedes que reclaman mucho por los femicidios y por las mujeres, me parece que no están en posición de venir a discutir que tienen que dar una prestación, servicio para poder reclamar algo. Los derechos fundamentales y los derechos humanos se defienden siempre, tenga uno derecho o no, sea uno el afectado o no. Es decir, como, no sé, los esclavistas no podían reclamar que se prohibiera la esclavitud porque no eran esclavos. O los negros, los blancos no podían reclamar que se respetaran los derechos civiles y políticos de los negros porque no eran negros. O los alemanes no judíos o no podían reclamar que hubiera judíos a los cuales se los estuviera matando en un campo de concentración. Bien, gracias Lupe. Ahora vamos a hacer la siguiente pregunta para Julieta, de parte del público. ¿Qué opinas sobre las consecuencias que conlleva el aborto, tanto psicológico como físico? ¿Dónde queda la salud mental de las mujeres después de un aborto? Puede responder. Hay muchos mitos alrededor del tema del aborto y los efectos que estos pueden producir. Yo creo que básicamente si hay una afección no psicológica o una depresión, que puede existir, eso es cierto, pero él tiene que ver más con esta sociedad patriarcal, con los mandatos patriarcales, con la criminalización del aborto, con la persecución del aborto que se ejerce en nuestra sociedad, porque a las mujeres las hace vivir una experiencia de aborto, ¿no? Como una experiencia adversa, con culpa, con vergüenza en muchos casos, ¿no? Y que eso pues trae consecuencias, ¿no? Pero eso tiene que ver con el sistema patriarcal en el que vivimos y donde hay mandatos patriarcales y que las mujeres de alguna manera también estamos impregnadas de todo eso, ¿no? Entonces, eso básicamente. Ahora, de todos modos, también en mis largos años de experiencia y de asesoramiento en temas de aborto, también he visto que muchas mujeres sienten alivio, que muchas mujeres se sienten tranquilas respecto a un aborto sin culpa, si es que no hay una determinante, no es que hay una regla para todas las mujeres, sino que hay diferencias de cómo reacciona una mujer. Ahora, respecto a las consecuencias físicas, yo creo que depende. Yo creo que las mujeres que hacemos asesoría en temas de aborto, lo que hacemos, si bien es ilegal, lo que hace es proporcionar a las mujeres que quieren abortar clandestinamente seguridad en el aborto. Nosotras lo que estamos haciendo es promover aborto seguro para que las mujeres no sufran consecuencias físicas por abortos mal practicados en manos de gente irresponsable. Bien, Daniel, tienes la palabra para hacer la cuestionante a Lupe. Perfecto, una pregunta para Lupe de parte de Paola Piotti. ¿Qué tan grande debe ser el Estado para evitar abortos? Y depende claramente de cada país. La realidad es que muchos abortos se van a evitar cuando mejoren la calidad de vida de las personas y eso también se puede dar claramente promoviendo el trabajo, promoviendo la educación, es decir, mejorando las condiciones generales de vida de una mujer. Nuestra problemática central no tendría que ser el aborto, sino mejorar las condiciones de las personas, por ejemplo, que están en situación de pobreza, que están en situación de vulnerabilidad, que son realmente la causa detrás de todo esto. Digamos, sin embargo, no hay que olvidar tener en cuenta que el Estado, yo por lo menos como lo veo yo, tiene la obligación
cuando no exista, por ejemplo, si tomamos una óptica liberal, ¿no? Los privados no puedan suplir las necesidades que corresponden, en este caso tutelar a un niño que no puede quedar desprotegido, tiene que aparecer el Estado para encargarse de esa tarea mientras no aparezcan los privados, porque no podemos correr el riesgo de, sin Estado, que nadie se haga cargo de ese niño o de esa mujer que va a necesitar alguna ayuda más para poder tener a ese niño, que es claramente el único privilegiado en esta circunstancia. Hay informes como el informe Kissinger, etcétera, que lo que buscan es ahorrarse, por ejemplo, asignaciones universales, etcétera, y digamos el apoyo y las políticas que tiene que destinar un país a la mayor natalidad, y no digo solamente prevenir aborto, mayor formación de médicos neonatólogos, mayores instituciones que buscan proteger a los niños, digamos, es una infraestructura de verdad en el plan de un país. Buscan ahorrarse todo eso promoviendo el aborto. De vuelta ahí, la utilidad del aborto, de la legalización del aborto en los países subdesarrollados y en desarrollo, y esto aparece, o sea, digamos, esta mentalidad aparece en el informe Kissinger o Memorándum 200, que es un informe de seguridad nacional de los Estados Unidos de 1974, y también, por ejemplo, en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo de 1994, donde mismo se habla de la IPPF como agente para promover estas políticas, y es la IPPF casualmente la que nos baja los fondos, e incluso de promover actividades fuera de la ley, dice, literalmente, para promover el aborto y los derechos sexuales reproductivos, que es otra forma más bonita, de un eufemismo bonito para decirle al aborto. Gracias, Lupe. Una pequeña nota, o sea, sí, porque me lo olvidé. El hecho de que claramente si es una imposición foránea para los países que buscan que no crezcan, que no utilicen sus recursos para que estén disponibles para los países del primer mundo. O sea, no estaría las políticas orientadas a la natalidad, porque justamente la finalidad es que el país no crezca y que no salga de la situación de pobreza en la que está, de muchas veces estados totalitarios que son capaces de avanzar sobre una masa de gente ignorante. Entonces, la verdad es que es muy interesante ver al desarrollo de la mano con la natalidad. De hecho, la segunda potencia que vamos a tener es China o, por ejemplo, India, otra. Gracias. Vamos a hacer una última pregunta por factor tiempo a cada una. Para Julieta, de parte del público que ha estado muy atento a su ponencia, se dijo, entre algunas de sus refutaciones, que el niño que va a nacer en una familia pobre va a traer más pobreza. Entonces, la pregunta es, ¿los pobres no tienen derecho a vivir? Tiene un minuto para responderla. Yo lo que estoy diciendo es que muchas veces, por ejemplo, en el tema del embarazo adolescente, ¿no? Destinarla a la adolescente, forzarla al adolescente a esa maternidad forzada, la puede llevar a una pobreza, ¿no? A la pobreza, a vivir una vida de pobreza, por ejemplo, o que muchas mujeres también, muchas veces mujeres se acercan a nosotras y nos plantean su decisión de no ser madres porque justamente no cuentan con recursos económicos. Es un motivo válido. Si no puedes mantener un hijo o una hija más, para nosotras es válido que estas mujeres nos pidan asesoramiento, nos pidan ayuda. Y entonces, sí, el Estado, ¿no? O sí, las prohibiciones, ¿no? Que tratan de imponernos las Provida, ¿no? Les obligan a llevar adelante esas maternidades. Lo único que están haciendo es prolongarla en una vida de pobreza. No, para mí el tema está en la libre decisión de las mujeres. Las mujeres somos las que tenemos que decidir si vamos a ser madres o no. Allí está el quid del asunto. Bien, gracias, Julieta. Ahora una última cuestionante para Lupe. Daniel, ¿tienes la palabra? Sí, de parte de Alejandra García Castro para Lupe.
Que el aborto sea despenalizado no significa que sea obligatorio. La que necesita abortar tiene derecho a decidir. ¿Los pro vida están queriendo imponer? En realidad, cuando algo no está, a ver, la ley tiene una función educativa, tiende a promover ciertos valores. Cuando nosotros sacamos algo y decimos que un delito ya no es más delito, lo está avalando la legislación de cierta manera. Entonces, si bien no, digamos, la legislación no te obliga a abortar, te está diciendo que está bien, con lo cual la práctica se va a fomentar. Y una mujer que con la penalización normalmente no abortaría, va a empezar a abortar y muchas veces va a ocurrir, como ocurre en los países del primer mundo, que se va a dar la naturalización del aborto casi como si fuera un método anticonceptivo. Por otro lado, no podemos darnos el lujo de desproteger un bien jurídico que es la vida, porque si desprotegemos el bien jurídico de la vida desde la concepción, naturalmente después no vale progresivamente va a dejar de valer la vida de la mujer que fue a abortar, la vida de la mujer que está por ser asesinada por el femicida, la vida del niño que está en situación de pobreza, digamos, del niño ya nacido. Cuando nosotros desprotegemos un bien jurídico, no es en algunas circunstancias sí y en algunas circunstancias no. En este carácter educativo que tiene la ley, de establecer ciertos valores, el valor de la vida deja de ser central. Y si el valor de la persona humana no es central, ¿para qué carajo tenemos el derecho? Disculpen la palabra. Porque el derecho tiene como centro a la persona y a la persona en todos sus estados, en todos sus estadios de desarrollo. Y me encanta, por ejemplo, el código del niño, de los niños, niñas y adolescentes de Bolivia. La verdad es que me quedé maravillada, que dice en el artículo 4, inciso 2, en ningún caso serán restringidos los derechos de niños, niñas y adolescentes, teniendo como argumento la distinción de las etapas de desarrollo. Es decir, ese niño es tan persona como otro. Claramente hay que ir a pedir porque se respeten estos derechos y la dignidad de la persona. Entonces, me parece muy raro aquel que quiera imponer lo contrario. Y digamos, salir a reclamar porque esto deje de ser así. Hay ciertas cosas que tenemos que ponernos de acuerdo en que son importantes. Porque son importantes, lo reconozcamos o no, pasa así con los derechos humanos, afortunadamente. Pero no, la verdad es que no me cabe en la cabeza decir, bueno, si querés vos abortá y vos no abortes. O sea, la vida del niño vale igual. Bien, muchas gracias, Lupe. Ya para concluir, les damos muchas gracias a ambas debatientes por haber aceptado en este día poder presentar sus posturas. Muchas gracias al público que nos ha podido ver. Ha sido un honor para mí ser moderadora de este debate. Creo que estos espacios académicos son muy relevantes, muy importantes,